Saludamos con nuestra segunda invitada. Se trata de Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de Copal. ¿Cómo está, Dolores? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo se mira desde el exterior el desarrollo de este proceso electoral que se vive en el Ecuador y que obligará a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo domingo a elegir a un nuevo gobierno de transición que durará aproximadamente 15 meses y que completará el periodo para el que fue electo el presidente Guillermo Lasso? Este proceso electoral que se ha visto empañado por el asesinato de un candidato presidencial, por una ola de violencia sin precedentes, con el asesinato de otros dirigentes políticos y también autoridades ya electas. ¿Cómo miran a nivel internacional? ¿Hay preocupación? ¿Están observando si se están tomando o no las medidas de seguridad correspondientes? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria. Desde ya, obviamente, la situación que atraviesa el Ecuador nos representa y nos preocupa como región, principalmente y obviamente también a nivel internacional. Primero, por sobre todas las cosas, porque venimos viendo una tendencia en la región. Desde el Observatorio Electoral de la COPAL venimos trabajando fuertemente en los procesos electorales que se han sucedido en la región y el crecimiento de la violencia política en los últimos procesos electorales es algo que nos preocupa. Estamos frente a muchos procesos electorales en la región. Ayer tuvimos elecciones en la Argentina. El próximo domingo, además de Ecuador, también va a haber una elección en Guatemala, con un proceso también muy complejo de judicialización de la política y sobre todo de la voluntad popular. Y obviamente este proceso que nos va a representar el domingo, sobre todo desde el Observatorio Electoral de la COPAL, con una misión de observación acreditada por el Consejo Nacional Electoral, obviamente representa un desafío para la región, para pensar cómo desde los procesos electorales podemos consolidar las democracias en la región, cómo también hay que atender a esta situación que viene creciendo de violencia política, principalmente para dar garantías no solamente a las fuerzas políticas que participan del proceso electoral, sino también a los ciudadanos y las ciudadanas que van a ejercer el voto el día domingo y que naturalmente en este contexto de elecciones anticipadas y en un contexto de muchísima inestabilidad que ha llevado a que este proceso electoral tenga lugar, requiere de mucha responsabilidad por parte de la institucionalidad del Estado, por parte de las fuerzas políticas, para que el día domingo tengamos una fiesta cívica, democrática, con mucha participación, que es algo que además yo que he estado en otros procesos electorales en el Ecuador, es algo muy diferencial del Ecuador, ver muchos ciudadanos y ciudadanas participando, cuando en la región vemos un declive en la participación, como símbolo también de la apatía y del desencanto de los ciudadanos con las dirigencias políticas. En el Ecuador, la verdad que los últimos procesos que hemos podido observar, la participación ha sido alta y ojalá el día domingo podamos ver esa misma participación y que esta situación de la violencia, que como vos bien indicabas al principio, obviamente llegó a la alerta máxima con el asesinato de un candidato presidencial, pero también ha habido en las últimas semanas asesinato, por ejemplo, de el alcalde de Mantas y de muchos otros candidatos, dirigentes sociales en el Ecuador. Y obviamente en ese sentido es donde ponemos el foco, la preocupación, y creo yo se refleja, y recién lo escuchaba al colega Agustín hablar del debate, se refleja en cómo la seguridad también empieza a ser un tema de agenda muy fuerte en todos nuestros procesos electorales. Dolores, qué gusto saludarle. Buenos días. Bienvenida al país. Em, de parte de la autoridad electoral, ¿ustedes han recibido, digamos, información? ¿Ha sido transparente la autoridad electoral al momento de interactuar con las misiones de observadores que han llegado al país? Sí, la verdad que por parte tanto del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal hemos tenido mucha respuesta a las inquietudes que como misión de observación obviamente tenemos en virtud de este proceso. Ya desde el inicio de este cronograma electoral anticipado, hemos sido convocados por el órgano electoral para poder participar y al mismo tiempo también, naturalmente, hemos planteado, digamos, las necesidades que como cualquier misión de observación debemos tener a la hora de los despliegues electorales para poder, obviamente, garantizar no solamente la seguridad, sino también la efectividad de nuestro trabajo.
pudiendo observar en todo el territorio del país el voto de los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas. Creo yo también que obviamente esto al estar en agenda representa también un desafío para los órganos electorales que no estaban acostumbrados naturalmente a que este sea un tema en el cual poner el foco. Y bueno, la verdad que por lo que hemos estado viendo, también incluso con conversaciones que hemos mantenido anteriormente, nos habían comentado la necesidad también que muchos candidatos, candidatas planteaban de seguridad a los propios candidatos y candidatas durante la campaña electoral. Ahora, Dolores, usted dice que hay preocupación. Usted ha estado ya en procesos electorales en el Ecuador anteriormente. La situación que se vive ahora es muchísimo más grave. Esa preocupación ha sido expresada a las autoridades electorales. ¿Qué respuesta les dan ante esa preocupación que ustedes han manifestado? Bueno, a ver, principalmente esto no, en general las misiones de observación no son autorreferenciales, o sea, no es que uno lo plantea en términos de la propia misión, sino en términos del proceso en general y un poco también de ver cuáles son las medidas que se están tomando para poder garantizar que los ciudadanos y ciudadanos vayan a votar sin temor, que es lo más importante en un proceso electoral, que sepan que la violencia no va a estar reflejada el día domingo y que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden tranquilamente ir a votar y ejercer su derecho al voto. Creo que eso, por lo menos lo que hemos estado viendo, que tiene que ver principalmente con la comunicación por parte de las autoridades electorales de que se van a dar las garantías el día domingo para que todos los ciudadanos puedan expresar su derecho al voto con tranquilidad. Y bueno, la verdad que sí por ahí poner el foco en la participación del día de ayer en el debate. Creo yo que quizás podría haber sido relevante garantizar que todas las fuerzas políticas que participan en la elección pudiesen tener una voz el día de ayer. Obviamente entiendo que hay plazos normativos por cumplir, pero me parece que en ese sentido hay que tratar de aportar mayor pluralidad a la hora de pensar este proceso, ¿no? Ujú. O sea, usted también coincide con Agustín que fue un error del CNE no haber permitido que Cristian Zurita participe en el debate, a pesar de que es, digamos, una candidatura de última hora, pero sea o no de última hora y haya o no haya pasado las impugnaciones, termina siendo el reemplazo del candidato Villavicencio. Sí, por supuesto. Me parece que en este sentido, primero con la excepcionalidad de lo sucedido, también hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? Creo yo. Y en ese sentido, independientemente de quién traduzca esas ideas, esos proyectos que cada fuerza política tiene, me parece que la ausencia de una fuerza política en un debate electoral, digamos, no por voluntad propia, sino por exclusión, nunca es bueno en ningún proceso electoral. Dolores, ¿a ustedes les han dado instrucciones, les han ofrecido garantizarles la seguridad? ¿De qué forma van a tener algún acompañamiento de la fuerza pública para poder realizar su trabajo con tranquilidad? Sí, la verdad que ya hemos estado coordinando constantemente la logística que va a tener la misión con el Consejo Nacional Electoral para garantizar la seguridad de obviamente todos los observadores y las observadoras que estén desplegados en el territorio. He conversado mucho con otras misiones de observación que van a estar presentes también en el Ecuador y todas han reflejado, digamos, las mismas los mismos ofrecimientos por parte del Consejo Nacional Electoral y bueno, la verdad que vamos a ir a observar de manera muy tranquila el proceso, sobre todo para que efectivamente también poder transmitir esta misma tranquilidad desde las misiones de observación a la ciudadanía, que es la que tiene que el día domingo trasladarse a votar. El contexto que citaba Licenia en la introducción de esta conversa, Dolores, ¿en qué medida puede convertirse en una amenaza el próximo domingo, la inseguridad? Hay provincias y ciudades en donde la escalada de inseguridad ha sido muy, muy profunda en los últimos meses. Hablamos de, por ejemplo, Esmeraldas, hablamos de Durán, hablamos de Manta tras lo sucedido con el exalcalde, y hablemos de Quito también, en donde ocurre el magnicidio de Fernando Villavicencio y donde se registró el secuestro de la hija de un exalcalde el pasado sábado. Las autoridades de igual manera han pronunciado en los foros junto a ustedes la preocupación que tienen, pero más allá de eso, la coordinación que hay con Fuerzas Armadas y Policía para tratar de resguardar el orden público durante la jornada del domingo y posteriormente, porque habrá que cuidar también esas urnas, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que con el detalle vinculado a la planificación estratégica de lo que tiene que ver con la elección, todavía no hemos tenido la reunión formal in situ con el Consejo Nacional Electoral y con el Tribunal, que seguramente la vamos a tener a partir de la llegada de la misión completa al Ecuador, así podemos tener mayor precisiones de cara a lo que va a suceder el día domingo. Creo yo que fue muy importante y rescato la voz tan rápida del Consejo Nacional Electoral para poder garantizar rápidamente, luego de los hechos sucedidos, la ratificación de que el proceso electoral seguía en curso y que no había ninguna alteración del cronograma electoral, porque creo que eso es la principal garantía en un contexto, además, que vive el Ecuador, que es excepcional. No estamos hablando que el Ecuador vive un proceso de transición democrática, sino que estamos viviendo un contexto donde tenemos una asamblea disuelta. Por lo tanto, la institucionalidad es lo que hoy está en juego en el Ecuador a partir, lamentablemente, de los últimos acontecimientos sucedidos, de la ingobernabilidad que ha presentado, digamos, el actual gobierno y que por lo tanto ha llevado a esta situación tan compleja. Entonces, creo yo que uno de los datos relevantes, si abonamos a esa posición del Consejo Nacional Electoral, es poder rápidamente dar las garantías a la ciudadanía que el proceso electoral no estaba puesto en duda, como quizás a veces la desinformación, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, llevaba a muchos ciudadanos y ciudadanas a poner en duda esa situación. Incluso debo reconocer que muchos miembros de la comunidad internacional y regional nos preguntaban también a nosotros como misión de observación si efectivamente las elecciones se iban a llevar adelante, y creo que la voz rápida del Consejo Nacional Electoral en dar esas garantías es importante en este contexto de tanta incertidumbre. Y efectivamente esperamos que podamos tener estas precisiones que vos nos preguntabas, Alexis, en relación a todo el proceso, sobre todo de la custodia del voto, que es la necesidad más grande para el resguardo de la voluntad popular el día domingo. ¿Ustedes cómo miran cómo ha ido evolucionando este proceso electoral en tanto en la parte de, logística, de organización, de participación de los aspirantes presidenciales y sobre todo el aporte o no que deja el debate presidencial realizado ayer? Bueno, la verdad que en virtud de los últimos procesos electorales en la región uno puede por relativizar en algún punto la influencia que tienen los debates electorales en los procesos electorales, valga la redundancia. Creo yo que claramente por lo que no quiero redundar en algunos temas que ya se abordaron, pero me parece que sí destacar la puesta en agenda tan clara como eje de la seguridad, pero al mismo tiempo también la vinculación con la sostenibilidad y con el desarrollo productivo del Ecuador, que también estuvo en la agenda el día de ayer. Y creo yo a veces es esta posibilidad que tienen los candidatos para poder contrastar algunas ideas, pero lamentablemente los formatos que vienen llevándose adelante últimamente en la región, en el marco de los debates, difícilmente puede contrastar demasiado ideas porque terminan siendo quizás más expresión de proyectos y a veces lamentablemente una provocación de chicanas entre los candidatos y no tanto la discusión real de propuestas. De hecho, sin ir más lejos, el día 20 de agosto va a haber elecciones de balotaje en Guatemala y el último debate presidencial terminó siendo una entrevista a un solo candidato por la ausencia de una de las candidatas que competirá en la segunda vuelta. Por lo tanto, creo yo que hay que seguir fortaleciendo esa herramienta y ese instrumento que es muy importante de cara a la ciudadanía para cristalizar las ideas, para que efectivamente puedan llevarse adelante debates interesantes, de contrastar ideas y no simplemente de ataques entre las distintas fuerzas. A esta hora y tomando en cuenta de que estamos viviendo los últimos días de la campaña, esta campaña que terminará justamente la noche del jueves, Dolores, ¿hay algún tipo de recomendación que se deba hacer desde las misiones de observadores a las organizaciones políticas, tomando en cuenta nuevamente ese contexto de violencia que hay y sobre todo a los ciudadanos? Decirle que, claro, usted ya estará bien enterada también sobre eso. La semana anterior y a partir de lo ocurrido con Villavicencio, el gobierno emite un decreto de estado de excepción por 60 días, en donde de entrada limitaba la organización de reuniones, de foros, etcétera. Después, al siguiente día, terminó reviendo esa decisión
eliminando justamente el artículo que prohibía y limitaba las reuniones, porque estamos en medio de un contexto electoral. Por ejemplo, ayer simplemente el debate no, por ejemplo, no se podía haber organizado, ¿no? Pero alguna recomendación de parte de los observadores a las organizaciones políticas y a los militantes de estas en estos últimos días, en esta recta final. Bueno, a ver, principalmente esto que vos planteabas de las idas y vueltas, de las decisiones de gobierno, marcan un poco lo que venía anticipándoles al inicio, de la falta de institucionalidad que hoy vive el Ecuador, y eso obviamente es la mayor preocupación y la mayor necesidad para que, como bien decían, este gobierno que asuma de transición pueda restablecer, digamos, la vida cotidiana de los y las ecuatorianas y obviamente garantizar los derechos básicos, porque obviamente los estados de excepción, ni en el Ecuador, ni en la región. Hoy vemos muy claro lo que está pasando en El Salvador. No es no es la forma de poder revertir las situaciones complejas que atraviesa Latinoamérica, porque lo más importante es el resguardo de los derechos humanos, de los derechos políticos, de los derechos civiles de cada uno de los y las ciudadanas. Creo yo que las fuerzas políticas tienen una enorme responsabilidad en este tramo final de la campaña, sobre todo por lo que lo decía anteriormente. Lo más importante es que las y los ciudadanos tengan las garantías, no solo por parte de los órganos electorales, de la seguridad a la hora de ir a votar, sino también de la responsabilidad de las fuerzas políticas de poder hacer esas expresiones también a sus militantes, ¿no? Y a poder no seguir distribuyendo incertidumbre a través de sus mensajes, no seguir provocando a través de sus mensajes, no seguir generando manifestaciones de miedo a través de sus mensajes, que creo que es lo más importante. Y cada una de las militantes obviamente va a seguir haciendo su tarea, convocando a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, manifestando cuáles son esas propuestas que cada una de las fuerzas políticas expresa, que es al final del día la necesidad de cada uno de los ciudadanos de poder expresar su derecho al voto informado de lo que efectivamente la fuerza le propone. Dolores, ¿cuándo van a tener ya, primero, cuántas personas integran esta delegación de observación electoral y cuándo van a emitir el informe correspondiente? Bueno, esta misión tiene 35 miembros que van a estar desplazándose en el Ecuador y obviamente el día domingo, según cómo se den los acontecimientos, vamos a estar dando un comunicado que siempre hacemos preliminar y con posterioridad los días siguientes vamos a estar presentando nuestro informe al Consejo Nacional Electoral, que obviamente luego es también difundido y enviado a las fuerzas políticas que compiten en la elección.